Durante mucho tiempo fingí ser gay en Internet para engañar a un estudiante brillante y lograr que me ayudara con un trabajo académico. Después de bloquearlo, recibí varios mensajes anónimos. No había emoción en ellos, solo datos fríos, incluso la dirección de mi red. ¿Estudias en esta misma universidad? Será mejor que no nos crucemos. No te conviene. Cuando leí esos mensajes, estaba sentado en una clase teórica, intentando concentrarme mientras el miedo me recorría el cuerpo. Porque Marcos, el estudiante modelo del que hablaban esos mensajes, estaba sentado justo delante de mí. Tenía la mirada fija al frente, aparentemente atento a la lección, pero sujetaba el bolígrafo con tanta fuerza que parecía a punto de romperlo. Era evidente que estaba enfadado. Durante varios días intentó contactarme desde distintos números. Yo no respondía a ninguno. Al no obtener respuesta, recurrió a otros métodos y consiguió rastrear mi conexión. En ese momento pensé que todo estaba perdido. ¿Y si realmente me descubría? Cada vez que lo veía, tan serio, tan disciplinado, no podía evitar sentirme incómodo. Toda la clase se me hizo eterna. En cuanto terminó, corrí de vuelta a la residencia y apagué el ordenador sin pensarlo. Durante casi un mes no me atreví a encenderlo, ni siquiera para jugar. Mi conflicto con Marcos había empezado 2 meses antes. Él siempre destacaba en las competiciones universitarias, superándome una y otra vez. Ese año, ya en segundo curso, volví a quedarme sin beca. La razón fue que Marcos ganó un concurso importante de software, obteniendo la máxima calificación. Era una competencia reservada casi por completo a estudiantes de nivel posgrado. Se decía que tenía familiares influyentes en la facultad y que eso le había abierto puertas. A mí me parecía injusto, y no podía aceptarlo. Justo entonces, un amigo de la infancia suspendió varias asignaturas y me pidió ayuda desesperadamente con su trabajo final. En tu universidad sobran los genios, me dijo. Escríbeme el trabajo y te recompenso bien. Yo estudiaba Derecho, no informática, así que al principio dudé. Hasta que me di cuenta de algo. Marcos tenía una doble especialización en Derecho. Acepté ayudar a mi amigo, no tanto por el dinero, sino por orgullo. Esa misma noche creé una cuenta falsa y comencé a acercarme a Marcos en redes sociales. Al principio fui torpe y directo, y me bloqueó sin dudar. No me rendí. Con otra cuenta, esta vez más discreta, empecé a darle me gusta, a comentar de vez en cuando. Hasta que un día me escribió primero, preguntándome si también estudiaba programación. Supe que era mi oportunidad. Le dije que estudiaba Derecho, que no era muy brillante, pero que tenía curiosidad por la informática. Poco a poco empezamos a hablar cada vez más. Una noche, en una conversación algo más personal, dejé caer que estaba pasando por un mal momento académico. No consigo terminar el trabajo, le dije. Si no lo entrego, repetiré la asignatura. Tardó en responder. Le dije que quizá estaría ocupado y no podría seguir hablando. Respondió de inmediato. Espera, yo puedo ayudarte. Envíame el tema. Solo en mi habitación, no pude evitar reír en silencio. El plan estaba funcionando. Acordamos que, si me ayudaba a terminar el trabajo, nos conoceríamos en persona y seguiríamos hablando con más calma. Marcos se implicó mucho. Me escribía todos los días, siempre con educación y atención. En menos de una semana me envió el trabajo completo. Estaba bien hecho, claramente preparado con dedicación. Le di las gracias. Después empezó a preguntarme cuándo podríamos vernos, si tenía tiempo, si todo estaba bien. No respondí. Poco después, lo bloqueé. Aún puedo imaginar la expresión de sorpresa que debió tener al darse cuenta. El dinero que me dio mi amigo llegó a mi cuenta. Lo primero que hice fue comprarme unas zapatillas deportivas nuevas. Ese mismo día fui al pabellón de baloncesto. Por pura mala suerte, me encontré con Marcos. Estaba en el vestuario, cambiándome de ropa. Me quité la camiseta, convencido de que los pasos detrás de mí eran de algún compañero. ¿Con quién jugamos luego? No quiero volver a estar en la delantera, dije sin pensar. No hubo respuesta. Al girarme, me encontré con Marcos, mirándome con una expresión difícil de descifrar. Me sobresalté y reaccioné cubriéndome de inmediato con la camiseta. ¿Qué haces aquí?, pregunté, nervioso. Él apartó la mirada. Perdón. Estabas delante de mi taquilla. Me sentí culpable sin saber por qué y me puse la camiseta rápidamente antes de salir del vestuario. Durante un instante pensé que quizá había reconocido algo, pero recordé que la foto que había enviado llevaba filtros. Por su reacción, parecía que no había atado cabos. En la cancha me llevé otra sorpresa. El grupo con el que íbamos a jugar incluía precisamente a Marcos y sus amigos. Al verlo tan alto y seguro de sí mismo,
pensé que no tenía ninguna posibilidad. Sonó el silbato y salí a jugar con nervios. Contra todo pronóstico, el partido fue igualado. Incluso conseguí superarlo varias veces. En una jugada estuve a punto de caer y él, por reflejo, me sostuvo para que no perdiera el equilibrio. El gesto fue rápido y correcto. Encesté un triple decisivo y ganamos el partido. Había vencido a Marcos. Por primera vez. Me limpié el sudor de la frente con la camiseta. Él bebía agua, pero su mirada se cruzó con la mía solo un segundo. La bajé de inmediato. Al despedirnos, Marcos propuso ir a comer juntos. Puse una excusa y me fui sin mirar atrás. Aunque estábamos en la misma clase, apenas teníamos trato. Pasaron 2 semanas sin que volviera a buscarme. Pensé que todo había quedado atrás. La universidad era enorme. No tenía forma de señalarme con certeza. El día del aniversario del campus, la escuela organizó un viaje de senderismo de 3 días. Llegué tarde al punto de encuentro. Las habitaciones ya estaban repartidas. El presidente del club señaló a alguien en el sofá. Esta noche compartirás habitación con él. Seguí su dedo, y me encontré con la mirada de Marcos. Negué de inmediato. ¿No queda otra habitación? No. Los demás van en parejas o grupos. Solo quedan ustedes 2. Son chicos, no pasa nada. Para mí, sí pasaba. Por la tarde, después de cenar, organizaron juegos para romper el hielo. Me senté lo más lejos posible de Marcos, al lado de Antonio, el presidente del club. Antonio era amable y atento. Cada vez que perdía, me ayudaba a evitar las penalizaciones. Desde la distancia, crucé una mirada con Marcos. Bebía zumo de naranja en silencio, observándome sin apartar la vista. No entendí entonces por qué me miraba así. Por la noche, volvimos a la habitación. Cerró la puerta y echó el seguro. Cuando salí del baño, lo vi de pie cerca de la entrada. Me sobresalté e intenté pasar a su lado. No se movió. ¿Conoces a Miguel?, preguntó de pronto. ¿Quién?, respondí, fingiendo calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Marcos dio un paso adelante. Le vi. Deja de fingir. Retrocedí sin querer y resbalé ligeramente por el suelo húmedo. Él me sujetó por instinto para que no cayera. Su expresión estaba cargada de ira contenida. Me engañaste. ¿Sabes lo que fue este último mes para mí? Tragué saliva. Fue una broma. Me pasé. Lo siento. No respondió. Intenté apartarme, y en el forcejeo, chocamos con el lavabo. Marcos perdió el equilibrio y cayó, golpeándose con fuerza. Salí corriendo de la habitación, pero al escuchar un gemido ahogado, me giré. Seguía en el suelo, claramente dolorido. Oye, ¿estás bien?, pregunté, nervioso. Fue un accidente. No contestó. Vi que se había golpeado la cabeza y que su brazo empezaba a hincharse. Usé una toalla para detener la sangre y llamé a una ambulancia. Aunque estaba pálido, aún tuvo fuerzas para mirarme con rabia. Esto no se queda así, murmuró. Bajé la voz. Tranquilo. No hables ahora. Si algo grave le pasaba allí, no sabría cómo asumirlo. La ambulancia llegó de madrugada y alertó al hotel y al presidente del club. A todos les dije lo mismo, que Marcos había resbalado en la ducha. Pasé casi toda la noche ocupándome de Marcos en el hospital. Del dinero que me había dado mi amigo solo me quedaban 4.000, y los usé íntegros para pagar los gastos médicos de Marcos. Todo el esfuerzo anterior había sido en vano. Pero, al menos, las noticias no fueron tan graves. No tenía conmoción cerebral, solo una herida leve encima de la oreja izquierda. Eso sí, el antebrazo derecho estaba fracturado y tuvieron que inmovilizarlo con una escayola. Después de 2 días en observación, le dieron el alta. En su estado, Marcos no podía valerse por sí mismo. Yo tenía la culpa, así que no tuve más remedio que acompañarlo de regreso a casa. Vivía solo, en un piso alquilado fuera del campus. Le gustaba la tranquilidad. Durante el camino no dejé de disculparme, explicándole que todo había sido un accidente. Él, en cambio, mantuvo una expresión fría todo el tiempo. Si no fuera porque tenía el brazo lesionado, probablemente ya me habría golpeado. Al llegar, fue directamente al baño. Su apartamento estaba sorprendentemente ordenado. En el alféizar de la ventana había 2 plantas bien cuidadas. De repente, su voz sonó desde el baño. Le vi. Ven un momento. ¿Para qué? Me apoyé en el marco de la puerta. ¿También necesitas ayuda para ir al baño? Me lanzó una mirada fulminante. No digas tonterías. Ayúdame a limpiar un poco, no pude hacerlo bien en el hospital. Tomé una toalla y ajusté la temperatura del agua. Mientras lo ayudaba, sentía su mirada fija en mí.
Bajé los ojos, incómodo. El ambiente era extraño. Terminé rápido y me detuve antes de seguir. Ya está bien así, dije. Él me apartó con cuidado. No hagas cosas raras. Dijiste que eras heterosexual, ¿no? ¿Quién está haciendo nada raro? Respondí molesto. Tiré la toalla en el cubo y salí del baño. Cuando terminé de ordenar, me dijo que tenía hambre. ¿Qué quieres comer? Algo bueno. Encárgate tú. Lo miré, incrédulo. Me sostuvo la mirada y soltó un leve quejido. El brazo me duele. Date prisa. Apreté los dientes. Ya voy. Al final, bajé y le compré un plato de pasta. Lo dejé en la puerta, toqué el timbre, y me fui directo de vuelta a la universidad. Lo volví a agregar en redes sociales. Con el brazo derecho lesionado, incluso programar le resultaba difícil. Y sin darme cuenta, me convertí en alguien que acudía cada vez que me llamaba. Marcos era realmente exigente. La ropa tenía que estar perfectamente planchada, el teclado limpio a diario, la comida nunca le parecía suficiente. Cada vez que iba a ayudarle, me observaba con una sonrisa satisfecha, como si estuviera disfrutando la situación. Empecé a apreciar más las horas de clase. Las clases me daban paz. Por la tarde, el club organizó una nueva actividad benéfica. Fui a ayudar y noté que Antonio estaba distraído. Cuando terminó todo, le pregunté qué pasaba. Nada, dijo tras una breve pausa. Perdí un concurso de oratoria, no quedé en el ranking. No supe cómo animarlo, así que lo invité a comer algo y luego a jugar. No pasa nada, Antonio. Vamos a jugar un rato, te aseguro que ganarás. Me sonrió, agradecido. Decidimos pasar la noche en un hotel con salas de juego. Justo cuando estábamos reservando, sonó mi teléfono. Era Marcos. Suspiré y contesté. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Dijiste que vendrías. Hoy me surgió algo de última hora. Perdón. ¿Pide comida a domicilio? ¿Sí? Ah, está bien. La recepcionista preguntó. ¿Cama grande o 2 camas? Antonio me miró, esperando mi decisión. Cama grande. El dinero me andaba justo últimamente. La voz de Marcos se volvió más fría. ¿Con quién estás en un hotel? Con Antonio, del club. Vamos a pasar la noche jugando. Hubo un breve silencio. ¿Pasa algo? Pregunté. Nada. Solo me duele el brazo y no puedo hacer algunas cosas. Si estás ocupado, no importa. Colgó. Empezamos a jugar, pero no estaba tan concentrado como esperaba. Miraba el teléfono una y otra vez. Pensaba en Marcos, solo en casa, con la mano derecha inmovilizada. Si se lastimaba otra vez, me tocaría cuidarlo aún más. La inquietud no me dejaba tranquilo. Al final, Antonio fue quien me llevó la partida. A las 10 de la noche, me sentí culpable. Antonio, tengo que irme un momento. Un amigo me necesita. Está bien, dijo sin despegar los ojos de la pantalla. Bajé las escaleras casi sin aliento. Fui directo al apartamento de Marcos y le llevé comida caliente. Toqué a la puerta. Tardó bastante en abrir. Marcos me miró, claramente sorprendido. Tenía el cabello aún húmedo, como si no hubiera terminado de arreglarlo bien. ¿Qué haces aquí? Temía que te quedaras sin comer. Con una sola mano, incluso usar los cubiertos le resultaba complicado. La próxima vez, llámame si necesitas ayuda, dije. No es buena idea que hagas todo solo ahora. Él murmuró algo, pero la comisura de sus labios se elevó ligeramente. Lo acompañé al baño y le ayudé a terminar de arreglarse. Mientras se secaba el cabello, abrió el recipiente con la comida. Al ver lo que había dentro, sonrió. Comió despacio. Yo me encargué de que no quedara humedad en su cabello, sin notar el cambio en su expresión. Después, le ayudé a secarse completamente. Cuando encendí el secador, el ruido cubrió su suave gracias. Tenía el cabello espeso y fuerte. Pensé, sin querer, que esperaba que no se le cayera con los años. La idea me sacó una sonrisa. Cuando bajé la mirada, noté que Marcos me observaba con atención, con una expresión profunda e indescifrable. ¿Te molesta el aire? ¿Está muy frío o muy caliente? Pregunté. No, respondió, apartando la mirada. Di un paso atrás, manteniendo distancia. Ya está, dije. Terminé. Guardé el secador y me fijé en el armario. Estaba más desordenado de lo que recordaba. Sin pensarlo demasiado, empecé a acomodar la ropa. En ese momento, una caja cayó desde lo alto. Antes de reaccionar, Marcos se adelantó y me protegió instintivamente. La caja cayó al suelo. ¿Estás bien? Preguntó de inmediato. Sí, ¿y tú? Su brazo lesionado se había llevado el golpe. No es nada, dijo con calma. Miré el reloj.
Ya era casi medianoche. Si todo está bien, me iré, dije. Di un par de pasos, pero él se colocó frente a la puerta. ¿Vas a volver a jugar toda la noche? Sí, me están esperando. Quédate. ¿Por qué? Vaciló un segundo. No me siento del todo bien, y no es buena idea que esté solo. Al final, me quedé. Me duché y me puse ropa cómoda. Intenté ir a la habitación de invitados, pero la puerta no abría. La cerradura no funciona, explicó. Duerme aquí, hay espacio suficiente. La cama era grande. Nos acostamos cada uno a un lado, sin tocarnos. Por precaución, permanecí despierto un rato, cuidando no moverme demasiado. Esa noche dormí mal. No sabía si era por el silencio, por el cansancio, o por la presencia de alguien más en la habitación. La clase de desarrollo de software del día siguiente fue especialmente difícil. Además, dejaron tarea. Me dolía la cabeza solo de pensarlo. Marcos incluso quería que lo ayudara con sus ejercicios. Él aportaba las ideas, yo hacía el trabajo práctico. No en vano era el primero de la generación, su lógica era clara y flexible. Sin duda, tenía madera para dedicarse al desarrollo en el futuro. Con él, por primera vez terminé la tarea más rápido que nadie. Supongo que las personas siempre se sienten atraídas por alguien competente. De repente, empecé a disfrutar pasar tiempo a su lado. De verdad eres increíble, le dije. Ya entregué la tarea. ¿Esta noche quieres que vaya a ayudarte otra vez? Pensé que asentiría con orgullo, pero Marcos dudó unos segundos. No hace falta. Puedo arreglármelas solo. Asentí, algo decepcionado. Está bien. Si necesitas algo, avísame. De acuerdo. En ese momento, su teléfono se encendió. Lo miró y salió apresuradamente de la biblioteca, como si tuviera algo urgente. De pronto, me quedé con mucho tiempo libre. Había vuelto a mi vida habitual, pero sentía un vacío difícil de explicar. Supuse que era cuestión de costumbre. El fin de semana me quedé en el dormitorio jugando videojuegos. Hasta la tarde, Marcos no me escribió. Parecía estar ocupado esos días. Le envié un mensaje, pero no respondió. Me preocupé un poco. Compré algo de cenar y fui hasta su edificio. Bajo un árbol, vi una figura alta muy llamativa. Justo cuando iba a saludar, noté que había otro chico a su lado. Era delgado, con el cabello ligeramente ondulado, vestido de azul claro. Sonreía con naturalidad. Caminaban juntos, comiendo helado. Hacía mucho calor y el helado se derretía. El chico le pasó una servilleta y le ayudó a remangarse para no mancharse. Se notaba que estaban acostumbrados el uno al otro. Los observé subir juntos. Apreté con fuerza la bolsa de comida. Tal vez Marcos ya tenía a alguien cuidándolo. Eso explicaría por qué no me había buscado. Bajé el brazo, con el ánimo pesado. Volví al dormitorio y comí solo. Comí demasiado y me dolió el estómago. Cuando a Marcos le retiraron la escayola, me llamó para ir con él al hospital. Puse una excusa y no fui. Pensé que ya tenía compañía, que mi presencia no era necesaria. En clase, Marcos solía guardarme un asiento. Miré su mano derecha, ya recuperada, sosteniendo el bolígrafo. Ya no necesitaba mi ayuda ni mis apuntes. Me moví hasta la última fila y me senté allí. Marcos se giró para mirarme, claramente confundido. Más tarde, me escribió. ¿No te sientas conmigo? ¿Te encuentras mal? Le respondí. Me quedé despierto jugando, necesito dormir un poco. Él preguntó de nuevo. ¿Con Antonio? Dije que sí. No volvió a responder. Durante la clase, su espalda seguía erguida, firme como siempre. Esa noche busqué información en Internet, tratando de entender mejor ciertas cosas. Descubrí que las relaciones entre hombres podían ser más complejas de lo que imaginaba. Tal vez simplemente no sabía cómo encajar todo eso. Mi cabeza estaba hecha un lío y no entendí nada de la clase. Cuando terminó, recogí mis cosas y salí rápido. Antonio me había invitado el domingo a ver el atardecer en la montaña. Necesitaba comprar un bastón de senderismo. Oí pasos detrás de mí. Le vi. ¿Quieres cenar juntos? Preguntó Marcos. No. En la tienda, me observó elegir. ¿Vas a hacer senderismo? ¿Por qué no me avisaste? Voy con Antonio. ¿Otra vez él? ¿Por qué no me lo dijiste? Tu mano acaba de sanar. No es buena idea hacer esfuerzo ahora. Pagué y me di la vuelta para irme. Marcos me sujetó del brazo, con la mirada oscura. Le vi. ¿Me estás evitando? ¿Es por lo de antes? Te ayudé durante 2 meses. Eso ya quedó saldado. Si aún te molesta, puedo ayudarte con el próximo trabajo, ¿te parece suficiente? Me solté con impaciencia. Él bajó la mirada.
No necesito eso. Solo quería que siguiéramos como antes. ¿Cómo antes? Ya tienes a alguien contigo, ¿por qué sigues buscándome? ¿A quién? No lo sé. Sentí un escalofrío al pensarlo. Marcos, no quiero involucrarme en nada de eso. Con quién salgas o qué hagas, no es asunto mío. Si dices que todo quedó atrás, entonces dejémoslo así. No vuelvas a buscarme. Me miró fijamente y soltó una risa fría. Ahora lo entiendo. Por eso me evitabas. Quise responder, pero me contuve. No era rechazo, era confusión, pero ya no importaba. Marcos sacó su teléfono. Delante de mí, borró mi contacto. No te preocupes. No volveré a molestarte. Me quedé allí, mirando su espalda alejarse, con una presión en el pecho que me costaba respirar. Después de aquel día, Marcos y yo tomamos caminos distintos. Ya no íbamos juntos a clase, ni comíamos juntos, ni siquiera en educación física. Cuando los amigos buscaban compañeros para jugar baloncesto, Marcos, al verme, decía que no tenía ganas y se daba la vuelta para irse, como si a mí me importara jugar con él. Un día fui a ver al tutor académico y, al pasar por la puerta, escuché a varios profesores conversando dentro. Ya salió la lista preliminar del concurso de programación. No sé si este año la universidad podrá volver a quedar primera. Director, ¿tu sobrino no era muy bueno? La última vez ganó un premio de nivel A. Qué mala suerte que se haya lesionado la mano y haya perdido la oportunidad de competir. No se puede hacer nada. Fue un accidente suyo. ¿Y no puedes hacer una excepción y añadir su nombre? Eso no sería correcto. La selección fue por examen. Las normas son las normas. Ja ja ja. Solo bromeaba. Todos sabemos que eres muy justo. Es una pena, eso sí. Si ganaba el concurso, incluso podía optar a la recomendación directa para el posgrado. Me quedé fuera, escuchando, con sentimientos encontrados. Entonces, ¿Marcos no había hecho trampa? Yo había creído los rumores, pensando que había entrado por contactos. Resulta que me equivoqué. Y no solo eso. Por mis prejuicios, él había perdido esta oportunidad tan importante. Sentí un nudo en el estómago. Miré mi teléfono y vi que ya no estaba en mi lista de contactos. Me dio un escalofrío. Durante varios días pensé cómo disculparme con Marcos. Hasta que una noche, reuní valor. Le envié una solicitud de amistad, pero nunca la aceptó. Al parecer, sí que estaba muy enfadado conmigo. Un amigo de la infancia me escribió para jugar en línea. ¿Por qué últimamente nunca estás conectado? Estoy ocupado. ¿No será que estás saliendo con alguien? Imposible. Después de enviar el mensaje, me quedé completamente quieto. Algo no cuadraba. Los síntomas que tenían mis compañeros cuando se enamoraban eran exactamente los mismos que los míos. Insomnio, preocupación constante, querer saber cómo estaba esa persona, todo encajaba. Mi mente encendió todas las alarmas. Aunque se tratara de un chico, ¿esto era un amor no correspondido? ¿Podía gustarme un chico? Recordé la vez que Marcos me había abrazado. Cada expresión, cada gesto, seguían claros en mi memoria. Mi corazón latió un poco más rápido. Tal vez, no era tan imposible. ¿Y si realmente me había enamorado? Negué con la cabeza. Imposible. Me revolví en la cama, tirando del pelo, incapaz de dormir. La actividad benéfica del club fue un éxito. Antonio incluso recibió elogios de la universidad. Organizó una cena para celebrarlo. El lugar era un restaurante frente al campus. Cuando llegué, no esperaba ver a Marcos allí. Quise aprovechar para disculparme. Había un asiento libre a su lado. Justo cuando iba a sentarme, dijo con frialdad: «Ese asiento está ocupado». Su expresión era distante. Las palabras que había preparado se me atascaron en la garganta. No tuve más remedio que sentarme junto a Antonio. Antes de que sirvieran la comida, llegó alguien más. Se sentó directamente junto a Marcos. Era el chico de cabello rizado. Esta vez vestía ropa moderna y llamativa. ¿Era el mismo de aquella vez? Marcos lo saludó con una sonrisa. Mario. Mario tenía un aire delicado, muy cuidado, casi elegante. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja a Antonio: ¿A esta cena se puede traer acompañantes? Sí, claro. Sentí el pecho un poco pesado. Antonio explicó: Mario vino con Marcos. Durante la venta benéfica compró muchas cosas y las donó a zonas necesitadas, así que también lo invité. Asentí. Parecía que tenían una relación muy cercana, tal vez incluso algo más. Durante la cena, Mario siempre acercaba a Marcos los platos que le gustaban. Y cuando había algo que no le agradaba, lo retiraba por él.
Puedo hacerlo yo, murmuró Marcos. No pasa nada. Tu mano aún necesita descanso, respondió Mario con naturalidad. Los demás miembros del club, que no conocían a Mario, empezaron a hablar con él. Él se presentó con entusiasmo. Me llamo Mario. Fui compañero de instituto de Marcos. Ahora estudio dirección audiovisual en el extranjero. He vuelto de visita y estoy intentando convencerlo de que estudie fuera. Así no estaré solo. ¿En serio? ¿Marcos piensa ir al extranjero? Claro. Sería un desperdicio que se quedara aquí. Las voces se mezclaban. Ahora entendía por qué se entendían tan bien. Si incluso planeaban el futuro juntos, debían llevarse muy bien. Bajé la cabeza y bebí un sorbo de mi bebida. No me di cuenta de que tenía alcohol con sabor a durazno. Me atraganté y empecé a toser. Antonio me dio unas palmaditas en la espalda y me pasó agua. Bebe despacio. Pareces un niño. Cuando me recuperé y levanté la vista, me encontré con la mirada profunda de Marcos. Aparté los ojos de inmediato. Si no hubiera interferido, tal vez él y Mario ya estarían juntos desde hace tiempo. Pinché el arroz en el plato. De repente, ya no tenía apetito. Después de la cena, empecé a sentir picazón en el cuello. Me rasqué un par de veces. Antonio abrió mucho los ojos. Le vi. ¿Qué te pasa? ¿Alergia? Tienes la cara llena de manchas rojas. ¿En serio? Saqué el teléfono y me miré. Era verdad. Seguramente era una alergia estacional al alcohol. Cada vez que cambia el clima, mi piel se vuelve muy sensible. Antonio me tocó suavemente el cuello. No te rasques, cada vez se ve más rojo. Después de despedirse de los demás, insistió en llevarme a la enfermería. Dije que no hacía falta, pero Antonio fue muy firme. Apenas dimos unos pasos, alguien nos alcanzó por detrás. Marcos me miró con calma. Presidente, yo lo llevo. Ya es tarde, mejor acompaña tú a las chicas de regreso al dormitorio. Está bien. Antonio siempre era así, atento con todo el mundo. En la calle solo quedamos Marcos y yo. Marcos me tomó del brazo. Yo lo aparté y seguí caminando. La enfermería no queda por ahí, dijo con frialdad. No es asunto tuyo. En ese momento no quería verlo. Avancé unos pasos más. De repente, una fuerza me arrastró hacia un callejón oscuro. Le vi. ¿De qué estás enfadado exactamente? No lo estoy. No. Entonces, ¿por qué dices que me odias y aún así intentas volver a agregarme? Eso es. Me quedé en silencio unos segundos. Suspiré. Era mejor decirlo todo de una vez. Antes te malentendí. Pensé que habías entrado al equipo del concurso por contactos y que le quitaste la oportunidad a otros. Pero hace poco descubrí que no fue así, y quería pedirte perdón. Marcos se quedó quieto y aflojó la fuerza. ¿Solo por eso me odiabas? Sí, me equivoqué. No debí juzgarte sin saber la verdad. Además, por mi culpa te lastimaste la mano y perdiste la competencia. Ya está dicho. Si aún tienes que acompañarlo, vete. No hace falta que te preocupes por mí. La picazón volvió y me rasqué sin darme cuenta, dejando una pequeña marca. Marcos me sujetó la muñeca y con cuidado pasó los dedos por mi cuello. Está tan rojo, ¿cómo voy a no preocuparme? No me toques. Di un paso atrás. Su expresión se enfrió. ¿Por qué otros sí pueden tocarte y yo no? Es porque soy gay. Entonces, ¿por qué viniste a provocarme? Le vi. ¿Qué es lo que realmente quieres? Eso debería preguntártelo yo. Lo miré con frustración. Hace un momento hablaba con otros con una sonrisa tranquila, pero conmigo era frío, más distante que con un desconocido. No pude contenerme más. ¿No tienes ya pareja? ¿No es inapropiado que te preocupes por mí? Me confundiste, y luego ibas a irte al extranjero con alguien más. ¿Eso te parece justo? Ahora lo entiendo. ¿Esto es tu forma de vengarte? Marcos, ¿solo quieres hacerme sentir mal? Él se quedó completamente quieto. Tras un largo silencio, respondió despacio. No tengo pareja. Mario es solo un amigo de toda la vida, nuestras familias se conocen. Y nunca planeé ir a su universidad. Cuando te confundí, yo ni siquiera lo sabía. Me quedé paralizado. ¿No estaban juntos? Entonces, ¿por qué yo había reaccionado así? Me sentí avergonzado y di media vuelta para irme. Dije tonterías. Me voy, pero me sujetó rápidamente. En un instante, Marcos me detuvo contra la pared. Sus ojos oscuros se acercaron, con una leve sonrisa. Le vi. Te gusto, ¿verdad? Podrías haberlo dicho antes. Yo no. No terminé la frase. Solo sentí un gesto breve y suave, casi imperceptible, cerca de mi mejilla. Me quedé inmóvil. No fue algo brusco, ni invasivo.
Solo me dejó sin palabras. Marcos retrocedió y me tocó el cuello con cuidado. Ya está. No te rasques más. Vamos a comprar medicina. Marcos compró la medicina y me llevó a su apartamento. Mientras me aplicaba el medicamento, mi mirada se quedó fija en la entrada. Seguía habiendo solo un par de zapatillas. Las otras eran desechables, para visitas. No pude evitar preguntar. ¿La última vez que Mario vino, también se quedó a descansar aquí? No, respondió. Solo estuvo un rato y se fue. No se acostumbra a la comida de fuera, por eso volvió unos días. Ah, ¿cómo sabes que vino a mi casa? Yo, lo sé. Marcos guardó el hisopo, con una sonrisa que ya no podía disimular. Le vi, todo este malentendido fue porque pensaste que Mario y yo teníamos algo. ¿Así que llevas tanto tiempo celoso? No es eso, repliqué con terquedad. En internet dicen que el ambiente entre ustedes es complicado, pensé que tú también eras así. En realidad, en el instante en que escuché su respuesta, sentí que algo pesado se disipaba dentro de mí. La sensación de incomodidad acumulada durante semanas desapareció de golpe. ¿Así? Marcos frunció el ceño. Eso depende de con quién. ¿Qué quieres decir? Alcé la mirada. Él se acercó de repente. Yo giré el rostro para esquivarlo. Oye, todavía no he dicho que quiera estar contigo. Después de tanto tiempo preocupado por mí, sigues siendo tan terco, dijo con una sonrisa. Tranquilo. Se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca. Mi rostro aún estaba enrojecido por la alergia, y aún así él no parecía importarle. Le tapé la cara con la mano. Marcos me sujetó suavemente la muñeca y se acercó de nuevo, solo un instante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca imaginé que algún día estaría así con otro chico. Cuando sentí que me ponía nervioso, lo aparté con rapidez. Marcos, todavía no me he bañado. Él sonrió. Está bien. Voy a buscarte pijama. Después de ducharme, Marcos entró al baño. Entonces me di cuenta de algo. La puerta del cuarto de invitados ahora sí se podía abrir. La vez anterior, claramente la había cerrado a propósito. ¡Qué calculador! Esa noche volvimos a dormir en la misma cama. Marcos me rodeó con el brazo y sostuvo mi mano para que no me rascara el cuello. Su respiración estaba muy cerca. Mi corazón no dejaba de acelerarse. Pensé que intentaría algo más, pero poco a poco me quedé dormido. No pasó nada. Marcos, ¿no vas a hacer nada? ¿Hacer qué? Su voz sonaba relajada, incluso divertida. Giré para darle la espalda y me quedé dormido. Se acercaban los exámenes finales. Marcos me acompañaba todos los días a la biblioteca para estudiar. Le gustaba estar cerca de mí. Si nos sentábamos juntos, siempre encontraba la forma de rozarme ligeramente. Eso me ponía nervioso. Todavía me preocupaba lo que los demás pudieran pensar. La discriminación seguía existiendo. Una noche, al salir de la biblioteca, el ascensor estaba lleno de estudiantes. Marcos y yo quedamos al fondo. Intentó tomarme la mano en secreto. Me aparté de inmediato y lo miré serio. Más tarde, en un lugar sin gente, quiso acercarse de nuevo. Volví a esquivarlo. Marcos se detuvo y me miró con seriedad. ¿Por qué siempre me evitas? ¿Aún te incomoda estar con otro chico? No es eso. Me preocupa lo que puedan decir los demás. ¿Y qué importa? Estamos saliendo, no estamos haciendo nada malo. Lo sabía. Pero aún así, el miedo seguía ahí. Marcos avanzó sin decir nada más. Ya fuera del campus, mantenía distancia. En un pequeño bosque cercano, lo tomé del brazo y lo llevé a un lugar sin cámaras. Le sujeté la ropa y lo obligué a inclinarse un poco. Le di un beso rápido, apenas un roce. Marcos me miró fijamente, sorprendido. Luego me abrazó con fuerza. Lo siento, le dije en voz baja. Es mi primera relación, y encima con un chico. La presión me pone nervioso. No quise enfadarte. Lo sé, sonrió. Mañana, después del último examen, ven a mi casa. ¿Para qué? Para seguir hablando, con calma. Sentí como el calor me subía hasta las orejas. Marcos compró el medicamento y me llevó a su casa. Mientras me aplicaba la pomada con cuidado, yo miraba distraído hacia la entrada. Seguía habiendo solo un par de zapatillas. El otro par era de esas desechables, claramente para visitas. No pude evitar preguntar. ¿La última vez que Mario vino, también descansó en tu habitación? No. Se sentó un rato y se fue. No soporta la comida de aquí, así que solo volvió unos días para pasear. Ah, ¿y cómo sabes que vino a mi casa? Yo, simplemente lo sabía. Marcos guardó el algodón y sonrió, con una expresión imposible de disimular.
Le vi, así que todo este tiempo pensaste que entre Mario y yo había algo, ¿llevabas tanto tiempo malinterpretándolo? Negué con terquedad, pero en el fondo, en el instante en que escuché su respuesta, sentí como si una piedra enorme desapareciera de mi pecho. La presión que había cargado durante medio mes se alivió de golpe. Cualquiera, dijo Marcos, apretando los dientes. Eso depende de con quién. ¿Qué quieres decir? Alcé la mirada y él se acercó de repente. Me aparté instintivamente. ¿Qué haces? Yo aún no he aceptado estar contigo. Has estado molesto tanto tiempo y sigues negándolo, dijo, medio en broma. Déjame comprobar cuánto más puedes resistir. Me empujó suavemente hasta el sofá. El ambiente se volvió intenso, tanto que mi respiración se desordenó. Me giré un poco y me cubrí el rostro. Marcos sujetó mis muñecas por encima de mi cabeza, acercándose de nuevo. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Nunca imaginé que algún día estaría tan cerca de otro hombre. Cuando sentí que todo avanzaba demasiado rápido, me asusté y lo aparté. Marcos, todavía no. Él sonrió con calma. Está bien. Iré a buscarte algo cómodo para dormir. Después de ducharme, él entró al baño. Noté que la puerta del cuarto de invitados ahora sí se podía abrir. La vez anterior la había cerrado a propósito. ¡Qué calculador! Esa noche volvimos a dormir en la misma cama. Marcos me abrazó todo el tiempo, incluso sujetó mi mano para que no me moviera inquieto. Su respiración estaba muy cerca. Mi corazón no dejaba de acelerarse. Pensé que haría algo más, pero no pasó nada. Me quedé casi dormido. Marcos, ¿ya no vas a hacer nada? ¿Hacer qué? Su tono era relajado, con un toque burlón. Me giré, dándole la espalda, y poco a poco me dormí. Se acercaban los exámenes finales. Marcos me acompañaba todos los días a la biblioteca para repasar. Le gustaba estar cerca de mí. Si no rozaba mi brazo, su pierna terminaba tocando la mía. Me ponía nervioso que alguien se diera cuenta de nuestra relación. La discriminación todavía era muy real. Una noche, al salir de la biblioteca, el ascensor estaba lleno de estudiantes. Estábamos al fondo. Marcos tomó mi mano a escondidas. La retiré de inmediato y lo miré con advertencia. Más tarde, cuando ya no había gente, quiso acercarse de nuevo. Me aparté otra vez. Él frunció el ceño y me detuvo con seriedad. ¿Por qué siempre me esquivas? Le vi. ¿Todavía te incomoda estar con otro hombre? No, me preocupa lo que digan los demás. ¿Y qué importa? Estamos juntos, no estamos haciendo nada malo. Lo entendía, pero el miedo seguía ahí. Sin decir más, Marcos se adelantó con el rostro serio. Al salir del campus, mantuvo la distancia. Cuando llegamos a un pequeño bosque sin cámaras, lo tomé de la mano y lo llevé conmigo. Le sujeté el cuello de la camisa y lo obligué a inclinarse un poco. Besé suavemente sus labios. Su mirada cambió por completo. Me rodeó con fuerza y respondió con la misma intensidad. Cuando nos separamos, le expliqué en voz baja. Marcos, es mi primera relación, y encima con otro hombre. La presión social me pone muy nervioso. No quise hacerte sentir mal. Lo sé, respondió con una sonrisa tranquila. Sus manos seguían ahí, firmes, transmitiendo una mezcla de contención y deseo. Cuando termines el último examen mañana, susurró, ven a mi casa. ¿Para qué? Para continuar lo que dejamos pendiente. Sentí como el calor me subía hasta las orejas. Al día siguiente, después del examen, no pude ir a su casa. Miguel vino a buscarme. En su universidad habían terminado antes y ya estaba de vacaciones. Esta vez no había reprobado ninguna materia y estaba de excelente humor. Me llevó a comer a un lugar caro. Llamé a Marcos para explicarle que tenía visita. ¿Es el amigo por el que una vez me mentiste para escribir un trabajo? Preguntó, alzando la ceja. Reí con incomodidad. Cuando termine, iré a verte. Él respondió con un resoplido. Miguel estaba imparable. Me arrastró por todos lados cerca de la universidad, incluso a lugares famosos para fotos. Contesté cada vez menos los mensajes de Marcos. Hasta que dejó de escribir. Por la noche, Miguel quiso ir a un bar temático. Cuando Marcos llamó, el ruido era fuerte. ¿Dónde estás? En un bar. ¿No eras alérgico? Era algo estacional, ya pasó. Pidió la dirección. Poco después apareció, acompañado de Mario. Mario me saludó con una sonrisa. Miguel, ya algo pasado de copas, se apoyó en mi hombro. Marcos se sentó entre nosotros, serio. ¿Has estado todo el día con Mario? Le pregunté en voz baja. ¿Solo tú puedes estar con amigos? No supe qué responder. Más tarde, al salir, Miguel estaba mareado. Lo llevé al hotel.
Cuando salí, Marcos ya se había alejado. ¿No dijiste que me esperarías? Le reclamé. Pensé que te quedarías con él. Le tomé la mano. Caminamos en silencio. Oye, ¿no te enojaste cuando yo estuve con Miguel? Dije al fin. ¿Por qué ahora estás así? Tienes razón. Debería ser más generoso, respondió soltándome. Vuelve con tu amigo. Me detuve. Está bien, iré. Di unos pasos, de pronto, me abrazó por detrás. Le vi, sé que son solo amigos, pero aún así me molesta. Me duele sentir que alguien más te conoce mejor que yo. Lo abracé y hablé con suavidad. Acabamos de empezar. Con el tiempo, serás tú quien más me conozca. Su expresión se relajó. De la mano, volvimos juntos a casa. Esa noche fue intensa, confusa y llena de emociones. Nada más hacía falta decir. Esta historia no es solo un romance universitario. Es, ante todo, un relato sobre el error, la culpa y el crecimiento personal. Al inicio, el protagonista comete una falta clara, engaña, juzga sin conocer la verdad y actúa movido por el orgullo. Eso hace que resulte incómodo, incluso antipático. Pero precisamente ahí está uno de los aciertos del autor, no intenta embellecerlo. Marcos, en cambio, es un personaje silencioso pero sólido. No necesita grandes discursos para mostrar su carácter. Su coherencia, su disciplina y su forma de cuidar a otros hablan por él. La historia destaca cuando deja de centrarse en el conflicto externo, y se adentra en el conflicto interno, el miedo a aceptar los propios sentimientos, la presión social, y la confusión que surge cuando el afecto rompe todas las etiquetas conocidas. Lo más valioso no es el romance en sí, sino el proceso de reconocer errores y aprender a mirar al otro sin prejuicios. ¿Tiene puntos mejorables? Sí, algunas tensiones se prolongan más de lo necesario, y ciertos malentendidos podrían resolverse antes, pero también reflejan lo torpe que puede ser el primer amor. Al final, no es una historia sobre quién se queda con quién, sino sobre atreverse a entenderse a uno mismo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te resultó comprensible el protagonista? ¿Crees que Marcos actuó con demasiada paciencia, o con distancia justa? Déjalo en los comentarios. Te leo.